tardes, así es. Estamos con el nuevo secretario de Agricultura, con Juan José Bailo, que muy amablemente nos ha recibido aquí en esta nueva casa para los funcionarios, porque como ya dejan de ser ministerio, no va a estar atendiendo directamente en el Ministerio de Agricultura, sino aquí, como es secretaría, va a estar en el Ministerio de Economía, perdón, aquí estamos. Bueno, secretario, primero le reitero, gracias por recibirnos y después, bueno, hubo algunas declaraciones suyas que no cayeron demasiado bien en algunos integrantes de la mesa de enlace, por lo menos con respecto a que digan cuál es su filiación política, cuál es su preferencia política antes de empezar a hablar o entablar negociaciones. ¿A qué se refería usted cuando dijo esto? No, a ver, bueno, te agradezco la pregunta porque quizás yo no fui claro, digamos, y mi obligación en este caso, bueno, buenas tardes para Paulino y también para el equipo y para la audiencia, antes que nada, pero mi obligación, para ser claro, como funcionario público, pero no solo por obligación, sino por convicción también personal y por decisión e instrucción del ministro Sergio Massa, es llevar adelante una convocatoria al diálogo, a la construcción de consensos, a definir una agenda de trabajo que tenga que ver con una priorización en esa agenda, en un diálogo conjunto con todos los sectores productivos de nuestro país. Sabemos de la diversidad productiva que tiene nuestro país, las economías regionales y la fortaleza del sector productor agropecuario y ganadero. Y los interlocutores de estos sectores que se van a sentar a la mesa lo eligen los productores y son ellos quien, bajo el mecanismo que ellos entiendan, eligen quién los representa. Yo no tengo por qué inmiscuirme en ese tema, no tengo por qué censurar a nadie, no tengo ningún prejuicio ni ningún concepto y mi obligación es sentarme, pero te lo digo no por obligación ni por responsabilidad, sino por convicción. También no sé otra manera de llevar adelante la gestión pública que no sea sobre la base de estar en cercanía con los actores de la sociedad civil, en este caso me toca con los productores de los distintos sectores, de los distintos actores económicos de nuestro país, y te repito, por indicación del ministro Sergio Massa, esta es una gestión que tiene que estar muy cerca de la ciudadanía y muy cerca de quienes representan a los sectores de la sociedad civil y construir una agenda en conjunto. Así que, de ninguna manera voy a tener prejuicios o preconceptos para con alguien que se siente a conversar con nosotros. ¿Hay fechas ya para ese encuentro, secretario? Va a ser a la brevedad. Sería poco prudente de mi parte adelantarte una fecha. Justamente estábamos en una reunión definiendo una agenda tentativa ya para la semana que viene, muy dinámica, muy proactiva, y posiblemente a la brevedad tengamos una fecha que confirme eso. Bailo, ¿cómo le va? Eleonora, lo saludo. Volviendo a lo que le preguntaba recién Carla y usted aclaraba, porque hoy CRA sacó un comunicado muy fuerte al respecto, diciendo que el único partido político al cual pertenecen es a los productores. Bueno, con mucho enojo, la verdad que fue bastante duro el comunicado. Quería preguntarle entonces si usted se arrepiente de esos dichos que tenían que mostrar ellos su postura política antes de sentarse a hablar. Lo que pasa es que yo textualmente no dije eso, pero no obstante, si tengo que pedir disculpas y si fui incorrecto, no tengo ningún problema. Tengo bastante experiencia ya en esto, hace ya 20 años que estoy en la función pública, lo hago con honestidad intelectual y esa es la manera de trabajar que yo entiendo, no voy a repetir, pero con cercanía, con diálogo. En mi experiencia me ha tocado vivir situaciones muy conflictivas, la función pública, bueno, es así, ¿no? Nos toca vivir este tipo de situaciones con tensiones y yo soy un hombre dialoguista por vocación, así que si a alguien incomodaron estas reflexiones, que no fueron textuales, pero bueno, no importa, ya está, creo que hay que mirar para adelante, fijar una agenda de futuro, de trabajo, esa es la responsabilidad que tenemos. La sociedad espera mucho de nosotros. Sí, hay que abonarlo hay que abonarlo con la responsabilidad, ¿no? Bailo, porque usted, como dice, ¿no? 20 años en la función pública, no se le debió haber escapado una definición de ese tipo, así lo hayan sacado de contexto, porque mal predispone justamente en una situación de mucha tensión. Ahora, más allá de eso y entendiendo esas razones y agradeciendo que lo haga de este modo, ¿va a haber un tipo de cambio diferencial para el campo para liquidar exportaciones, sí o no?
Hay una resolución que plantea, y lo podemos llamar como no sé si un tipo de cambio diferencial, pero sí un valor distinto para la soja. Esa es una circular y una decisión política plasmada en una circular del Banco Central que está vigente, que se está analizando la posibilidad de simplificarla y hacerla más accesible a esta operatoria, porque realmente sí hacemos la autocrítica y hemos tomado la demanda de parte de los productores, de las organizaciones, que hay que simplificar esta operatoria, y se está evaluando una simplificación, eso sí. Bien, entonces la idea es simplificar la operatoria que ya en su momento anunció Silvina Batakis, lo que llamábamos dólar soja. ¿Está bien? ¿Es así? Correctamente. Bien. Es así. Ahora, así. Bailo, ¿piensa quitar la prohibición de exportar los 7 cortes de carne que todavía están prohibidos? Eso en principio no hemos tomado una definición, lo vamos a sostener. En esto también creo que el valor de la palabra de los funcionarios públicos es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y el primero que tiene que cuidar el valor de la palabra soy yo, en este caso. No está, por lo pronto, en agenda la posibilidad de tomar esa decisión. Fuera de eso, todos los otros cortes, todas las otras cuotas, todas las otras posibilidades de exportar carne vacuna están abiertas, más allá de estos 7 cortes, y de hecho hay un nivel de exportación muy bueno. Posiblemente tengamos un año récord de exportación, que vamos a llegar a las 850.000 toneladas, esa es la proyección que me pasaron. Sí, que podría ser mayor, ¿no? Si se liberara todo. Es cierto que podríamos, sí, pero también tenemos que tener nosotros la responsabilidad de tener un sistema administrado que vaya mirando también el stock que vamos teniendo para poder atender tanto el mercado interno como el mercado externo. Nosotros no estamos planteando una cuestión binaria de un mercado versus el otro. Creo que los dos mercados necesitan de un programa también de apoyo y de ayuda al sector ganadero para que tengamos más producción, que vayamos de a poco levantando el peso de faena, eso nos da más volumen de tonelaje, y que vayamos teniendo más ternero por vaca, es decir, siendo más eficiente la producción. Y lo estamos logrando, así que nosotros creemos que la salida de esto es con más producción, y de hecho la exportación va a tener un número récord aún con esta limitación que vos bien estás describiendo. El flamante número 2 del Ministerio de Economía de la Nación dijo en la revista Noticias hace escasos días que no daba para más este modelo de liquidación que tenía el dólar soja, digamos, y que es mucho mejor, leo textual, perdóneme secretario, pero es importante porque ahora es el número 2 de Sergio Massa, que en la emergencia deberían definirse pagos que se cursaran por el mercado llamado MULC, para la importación de toda clase de bienes y servicios, y crear un segundo mercado, algo vinculado con el MEP, que hoy está en los 380, no en los 240 del dólar soja, digamos, que es el dólar turismo, dólar tarjeta, mejor dicho, donde se puedan cursar el dólar ahorro, turismo, tarjetas, y si fuera necesario, consumos denominados suntuarios, whisky, bebidas varias, todo eso para la importación. Pero luego dice que habría que liquidarlos a un dólar distinto en las exportaciones. Yo por eso le pregunto y vuelvo a preguntar, si efectivamente usted entiende que a este dólar es el que genera desaliento en los productores para liquidar todo tipo de exportación agropecuaria, soja, maíz, trigo, girasol, lo que sea, y si por consecuencia están pensando en una especie de desdoblamiento cambiario para que se liquide a un nivel mayor y el Estado también tenga más recaudación en pesos a propósito de no modificar las alícuotas de, naturalmente, retenciones. Yo lo que entiendo que más limita al productor o a quien tenga cereal para liquidar son las inestabilidades macro que estuvimos viviendo las últimas semanas, que afortunadamente ya desde la semana pasada se empezaron a equilibrar. Creo que la imprevisibilidad y la inestabilidad en los mercados afecta de manera notable la toma de decisiones por parte de los productores y por parte de los decisores de los sectores privados, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Todas las otras cuestiones son cuestiones por ahí técnicas y decisiones políticas que yo primero no estoy en condiciones no es mi competencia,
Y tampoco estoy escuchando hablar de estas cosas, Paulino. Muy bien. Ahora, Bailo, así como le preguntaba si pensaba quitar la prohibición de los cortes de carne, usted me dice que no. También quería preguntarle por estos famosos volúmenes de equilibrio que instauró Julián Domínguez, tanto para el maíz como para el trigo que hoy tiene el sector. ¿Piensan levantar este tema de los volúmenes de equilibrio o también va a haber controles en este sentido? Se va a ir evaluando. Hay una evaluación que se hace de manera, si no recuerdo mal, trimestral, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacer una evaluación en los tiempos, en los términos que correspondan. Tenemos que tener este volumen de equilibrio para garantizar, sobre todo en el maíz, bueno, en el trigo para el mercado y en el maíz para las otras cadenas. Tengamos en cuenta que si llega a faltar maíz en nuestro país, afectamos notablemente todo lo que es la conversión de proteína vegetal en proteína animal y afectando a las cadenas avícolas, porcinas, lecheras, feedlot, digamos, también sería un perjuicio para el sector primario, para los productores, que faltara maíz como insumo para convertir esa proteína vegetal en proteína animal, ¿no? Una última, claro. perdón. Con respecto a las retenciones, ¿va a haber algún cambio o van a continuar iguales, tal cual están? No, no va a haber cambios, no va a haber cambios. ¿Ninguno? No. Bailo ha sido muy generoso y muy gentil para con nosotros, por recibir a Carla allí y por dispersarnos estos minutos, naturalmente en una semana tan intensa para usted en lo personal también. Gracias, muy gentil. Por favor. Paulino, tenés...